Hola, ¿qué tal? Quiero dar la bienvenida al foro académico de la Feria Internacional del Libro Universitario 2021 de la Universidad Veracruzana. El día de hoy tendremos la mesa de diálogo titulada Enseñanza Universitaria en tiempos de pandemia. También tenemos a nuestro tercer ponente, el doctor José Francisco Báez Corona. Él es licenciado en Derecho y en Pedagogía, especialista y maestro en docencia universitaria. Doctor en Derecho Público, graduado con honores. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana y ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es autor y coordinador de diversas publicaciones periódicas y bibliográficas de circulación nacional y con certificación internacional como Revista Universos Jurídicos. Cuenta con participación en más de 70 trabajos publicados. Es titular del canal de YouTube El Derecho es para Todos, con más de 300,000 reproducciones acumuladas. Su trabajo se enfoca en el estudio de los fenómenos que vinculan derecho y educación. Le cedemos el uso de la voz al doctor José Francisco Báez Corona. Adelante, doctor. Mauricio Lascurain, de la misma forma, es un honor compartir con estos distinguidos académicos, la doctora Ana Lilia y el doctor Francisco Javier, esta mesa, en la cual, en el entorno de este magnífico evento que lleva a cabo la Universidad Veracruzana anualmente, ya con tradición e impacto a nivel local, nacional e internacional, la Feria Internacional del Libro Universitario, y en este año en particular, pues por el contexto que ya todos conocemos ampliamente y que precisamente retomamos para esta mesa de trabajo, la pandemia de coronavirus, pues se lleva a cabo por primera ocasión de forma virtual. Efectivamente, se nos congrega a hablar acerca de la formación, la educación y cómo se ha transformado en el contexto de la pandemia. Desde mi particular punto de vista como jurista y como pedagogo, me he interesado en estudiar el tema y bueno, mi intervención será en relación a resumir un poco algunos de los resultados de los 3 trabajos de investigación que en este lapso he llevado a cabo para tratar de analizar y encontrar un poco de conclusiones, aristas, observaciones que nos lleven a clarificar el camino, explicar la situación en este entorno de pandemia. Como sabemos, y se ha visto un poco reflejado a lo largo de las importantes intervenciones en esta mesa, pues cada uno de los países ha optado de manera diferente, ¿no? Y como bien decía el doctor Francisco, bueno, Javier, pues no necesariamente hay una dicotomía. Algunos países, por ejemplo, optaron por ser muy estrictos a través de un gobierno sumamente riguroso con las medidas, pero en algún momento que se abrió esto detonó, ¿no? Y hubo picos. Algunos otros países, aparentemente con un régimen pues más democrático, más liberal, optaron por confiar en la cultura de la ciudadanía, hubo picos y después se mantuvieron, etcétera. Entonces, bueno, en mi caso particular, lo que más he estudiado, analizado es el caso mexicano. Y respecto a la educación, en tiempos de pandemia, como se ha denominado este panel virtual, creo que debemos distinguir bien estos 2 subsistemas de educación que hay en nuestro sistema nacional. Uno que es todo el sistema de educación básica, que está regido fuertemente por el Estado, y otro que es el sistema de educación superior, donde predomina principalmente la autonomía y un poco de, bueno, digamos, muy influenciado también por el sistema de educación universitario particular, que está regulado por la Secretaría de Educación Pública, pero con algunas normas mínimas y que de alguna u otra manera podríamos decir que también para este tipo de casos, lo que se refiere a la libertad de cátedra, la didáctica, los modelos educativos, etcétera, aun cuando son universidades normadas por la Secretaría de Educación Pública para tener validez en los estudios, y diría yo que tienen autonomía para este tipo de situaciones eminentemente pedagógicas. Bueno, lo que se refiere al sistema de educación básica no lo vamos a tocar tanto. Considero que en este sentido es relevante mencionar una de las investigaciones que llevamos a cabo, que es el marco jurídico con el que contamos. De alguna u otra manera, esto, pues, mucho se ha dicho, toma por sorpresa a muchos de los estados, y hay varias cosas que no se tienen preparadas. Sin embargo, en México,
digamos, todo, como parte de toda Latinoamérica, fue una de las últimas regiones a donde llega ya con toda su fuerza la pandemia, ¿no? Si bien se ha comentado y se sabe ampliamente que se narra, empieza desde China, empieza a extenderse en Asia, posteriormente en Europa y ya hasta el final llega a los países latinoamericanos. Entonces, bueno, tuvimos, a diferencia de otros países, un lapso como de 3 o 4 meses para generar un marco normativo, alguna planeación específica para esto, pero a la fecha todavía no contamos con un marco normativo suficiente. Se ha optado, pues digamos, con base en la costumbre, con base en directrices generales, con base en el apoyo y la iniciativa de los maestros, pero todavía no hay directrices claras. Por ejemplo, en algunos temas se ha mencionado respecto a los horarios de clase, respecto a los sitios de trabajo, respecto al apoyo especial que algunos profesores y profesoras necesitan con equipos, áulicos, etcétera. Y nuestra legislación educativa mexicana, si bien contemplaba en algunos casos la posibilidad de dar registros de validez oficial a estudios en línea, esto siempre se ve manejado como una opción alternativa, ¿no? Como una posibilidad en el futuro, que a raíz de la pandemia pues se ha vuelto la actualidad y el único modo de ser. Entonces, normativamente todavía tenemos un trabajo importante. Algo que también se debe reforzar en este sentido es el tema de la supervisión escolar. La supervisión escolar también está planteada totalmente para un esquema de educación presencial, ¿no? El supervisor que visita la escuela, etcétera. Y hoy en día que todo se lleva a cabo a través de plataformas educativas, en el caso de la educación básica, programas de televisión, de radio, etcétera, todavía no hay un mecanismo para verificar cómo nuestros estudiantes han podido desarrollar competencias básicas que demandan estos niveles educativos. Por lo que respecta a la educación superior, ha ocurrido con lo mismo. Cada una de las universidades públicas en este entorno de autonomía, decíamos, pues se rige por sus leyes orgánicas, por sus estatutos propios, y muchos de estos estatutos pues requieren procesos muy largos de modificación. Hablando del caso específico de la Universidad Veracruzana, es a través de un consejo universitario que muchas veces sesiona un par de veces al año, ¿no? Y en el caso de la Universidad Veracruzana ya lo he hecho de manera virtual, pero todavía quedan lagunas que no se han resuelto en torno a cómo trabajar en la virtualidad, ¿no? Seguimos trabajando de alguna u otra manera, pues a través de acuerdos o de lineamientos, pero no de un marco normativo claro para esto. Creo que mucho de esto se debe a que todavía se piensa que va a ser algo, que es algo temporal, ¿no? Incluso nuestras primeras estrategias fue decir, bueno, vamos a recorrer 3 meses el calendario, ¿no? 3 semanas, perdón, el calendario, luego vamos a recorrer otras 2 y luego ya nos vamos virtual todo el año, pero a lo mejor el otro semestre ya volvemos, ¿no? Y bueno, en esta expectativa de temporalidad ya estamos por cumplir ya 1 año. Entonces creo que sí es necesario ya reforzar un marco normativo importante también en el sistema universitario para la impartición de clases virtuales, ¿no? Y les digo, esto implica temas de carga horaria de profesores. Por ejemplo, hay estudiantes que no quieren mostrar la cámara y dicen, bueno, pues ¿cómo me pueden obligar si no está en un estatuto, etcétera, ¿no? Situaciones tan peculiares como esa, pues requieren la normatividad. Eso es, digamos, algunas conclusiones en torno a esta primera investigación que en la cual concluimos que, bueno, hay un marco normativo insuficiente todavía para poder hacer los procesos educativos en línea, tanto en el sistema de educación pública básica como en el sistema de educación superior, en el sector público y también en el sector privado. Otra de las investigaciones que llevamos a cabo ya tiene con específicamente un poco lo que aterrizaba de manera muy clara la doctora Ulloa, es cómo lo estamos viviendo profesores y estudiantes. ¿Y qué ha significado para nosotros como profesores y estudiantes el transitar? Les decía, algunos expertos estiman que ha sido un adelanto de incluso 20 años o 25 años en el tema de la transición hacia la digitalidad. O sea, por ejemplo, ya existía el EMINUS en la Universidad Veracruzana, difícil ocupábamos, ¿no? Hoy en día pues es la única plataforma que podemos tener. Entonces,
En esta otra investigación analizamos cómo se ha percibido la influencia de fenómenos que ya se describían desde la década de los 90, como la complejidad, por ejemplo, por Edgar Morin, la discontinuidad, la multidisciplinariedad, la sociedad del conocimiento, que digo, ya había autores que los explican y que los narraban desde los años 90, que 30 años después, en el 2020, decimos, bueno, pues sí, ya viene la multidisciplinaridad, pues la sociedad del conocimiento, pero creo que a raíz de la pandemia lo hemos a vivir de una manera aceleradísima, ¿no? Un estudio que llevamos a cabo con estudiantes del doctorado en Derecho de nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas, en una mayoría de 80-90%, reflejan cómo hoy en día ellos, como digamos estudiantes de Derecho, son muchísimo más conscientes de este tipo de fenómenos de la complejidad, ¿no? Son muchísimo más conscientes, por ejemplo, de cómo ellos se tienen que capacitar en tema de uso de tecnologías, ¿no? Hablando de la formación jurídica de manera mucho más específica, pues como hoy en día el propio derecho se realiza ya a través de algunos trámites, por ejemplo, el amparo a través de en línea, algunos trámites fiscales, etcétera, que lo mismo digo, ya se empezaron a hacer, pero hoy en día pues es la única forma en que se realiza. Entonces, este tipo de eventos, como esta pandemia, ha detonado, como conclusión de este segundo trabajo, ha detonado la complejidad y ha detonado la conciencia colectiva en estudiantes y en profesores de este tipo de fenómenos, ¿no? Hablando específicamente de estos tres, la sociedad del conocimiento, la complejidad y y el tema de la discontinuidad, ¿no? Saber que a lo mejor algo que siempre se ha venido haciendo así no necesariamente va a ser igual mañana, hoy en día, pues creo que es totalmente claro. Y fin, hablar de estrategias didácticas. Llevamos a cabo otra investigación también con estudiantes, vista de los estudiantes, qué aspectos perciben ellos mejor. Y creo que aquí también vamos a coincidir con la doctora Ana Lilia porque hemos encontrado que a pesar de plataformas educativas muy sofisticadas como Eminos, como Moodle, como muchas otras, a pesar de que hay cantidad de recursos educativos en Internet, como puede ser videos educativos en YouTube o incluso podcasts, etcétera, hay plataformas interactivas que permiten hacer cuestionarios, organizadores gráficos, etcétera. En una gráfica donde colocamos en lista 10 recursos educativos, entre los cuales estaban algunos de los que mencioné, y la videoclase, o sea, la interacción con el profesor, pero a través de videoclase, el que resultó como preponderante en el aprendizaje de los alumnos, según la percepción de los propios estudiantes, fue precisamente la interacción con el profesor. Entonces, coincidimos en que, bueno, efectivamente nos hemos tenido que apoyar de una serie de recursos y estos recursos están abonando la educación, pero a un entorno tan virtualizado como el que hemos vivido en la educación a raíz de la pandemia, y acción profesor-alumno, aún mediada por una videollamada, por una videoconferencia o por el sistema que se prefiera, sigue siendo el modelo preponderante para formar. O sea, digamos que retomamos estas definiciones clásicas de educación como Durkheim, entre otros, que bueno, la educación siempre tiene que ser un acto interactivo, ¿no? Y si bien podemos interactuar con una plataforma, con un PDF virtual, con un video, etcétera, se puede aprender. También se reporta que hay un buen aprendizaje de este tipo de medios, pero sigue siendo el preponderante, al menos en esta investigación que llevamos a cabo, con estudiantes de una universidad privada en Jalapa, y la interacción profesor-estudiante, ¿no? A través de la videoconferencia. Entonces, bueno, creo que este es un tema sobre el cual hay mucho que discutir. Aquí me interesaba abonar estos tres resultados de investigación que se han llevado a cabo para aportarlos a la discusión. Y de nueva cuenta agradezco mucho la oportunidad de participar en este importante foro. Muchas gracias. Me gustaría, ¿no? Ampliar un poquito esta sesión de comentarios y de discusión y quisiera yo poner una pregunta, sino más bien un tema a discusión, ¿no? En ese sentido, ¿qué sugerencias, ¿no? Ya una vez que pase esta pandemia, ¿qué creen
que nos pueda ayudar la experiencia china y de Taiwán a los mexicanos para vivir una etapa post-pandemia. Dejo este comentario, el que quiera ahondar en él, por favor. Creo que sí es importante, ¿no? En este tipo de situaciones, en un determinado momento tomar la posibilidad de ver estos diversos casos y un poco tratar de interpretar cada caso en su contexto particular, ¿no? Como siempre pasa, si hacemos una comparación de nuestro sistema mexicano, ¿no? Por ejemplo, con naciones como China o como Japón, como con países europeos, normalmente vamos a salir o vamos a notar diversas desventajas. Pero lo importante es, en este tipo de circunstancias, pues encontrar la manera de buscar esos equilibrios para acercarnos hacia ellos. Hay varios estudios que han reflejado, ¿no? Que nuestro país es uno de los que ha implementado peores estrategias o ha tenido una estrategia mucho menos exitosa en control de la pandemia respecto de incluso de la proporción mundial. Respecto de la educación, pues yo creo que también no va a ser una excepción. O sea, hemos optado por estrategias como remediales, de urgencia, estrategias de alguna u otra manera, como le llamamos en el argot popular mexicano, como de bomberazo, pensando en que son estrategias temporales, pero no ver esta crisis como una oportunidad, ¿no? Es cierto que si comparamos con un régimen como el de China-Taiwán, donde hay un sistema de Estado mucho más riguroso, mucho más fuerte que el nuestro con respecto a las libertades de los ciudadanos, pues también es una comparación difícil de realizar. Pero creo que en este medio está la educación. O sea, si decimos, y han mencionado los ejemplos, bueno, hay un país con libertades, pero es un país con muchísima educación, con muchísima cultura. Seguramente no va a ser necesario que el Estado esté presente en todo momento para decir, por aquí no pases, por aquí ponte tu cubrebocas, por aquí no hagas esta tal o cual situación, ¿no? Sí tenemos un Estado pero con de cultura, de respeto, de valores, de educación. Seguramente sí, más bien necesitaríamos un Estado mucho más fuerte y riguroso para que haya un control estricto de estas libertades, como pasa en algunos de los países que estamos mencionando, ¿no? Entonces, pues creo que este ejercicio comparativo nos deja muchos temas para poder analizar y concluir en la medida de lo posible, tratar de encontrar estas perspectivas de mejora. Muchas gracias, doctor Báez. Bueno, pues solo me queda agradecer a nuestros ponentes su tiempo y su experiencia en el tema. También quiero agradecer su atención, ¿no? Por todas las facilidades que nos ha tenido la Dirección General de Investigación, que es el organizador de esta mesa de diálogo, y también al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, ¿no? Por también darnos la oportunidad como investigadores, ¿no? De poder participar en estos eventos. Bueno, pues no me queda más que despedirnos, agradecerles a todos ustedes, al personal técnico que nos ha estado apoyando en todo momento en la gestión de este diálogo, y pues gracias a todos ustedes y espero disfruten de estos conocimientos que nos acaban de aportar nuestros investigadores. Muchas gracias.